Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy estamos en el curso de Historia del Perú, desarrollando el tema número 5, que es un repaso del tema 2 hasta el tema 4, ¿no? En este repaso estamos eh, resumiendo algunos temas importantes o algunos puntos importantes de cada tema. Y eso le va a servir para que estudien y repasen para el examen de historia. No se le está dejando tarea, por lo que quiero que las tareas se pongan al día hasta el tema 4. Bueno, vamos a comenzar. Hablamos del tema 5 como el virreinato del Perú. El virreinato del Perú, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Si comparamos entre estos dos mapas de América del Sur, ¿no? Aquí actualmente está nuestro país, el Perú, ¿no? Y aquí en el año de 1542, así era nuestro Perú, ¿no? Aumentando parte de lo que es de la selva, parte de lo que es Colombia, ¿no? Y extendiéndose un poco más lo que es Bolivia. Eso era virreinato, eso se llamaba virreinato. ¿Por qué? Porque ejercía la autoridad, ¿no? Que ejercía era los reyes de España. Virreinato quiere decir que el virrey, o sea, la segunda autoridad después del rey, gobernaba o dirigía todo esto, ¿no? Era el que se encargaba de que la voz del rey, de la máxima autoridad, se haga respetable y se acate todo lo que él dice. Entonces, estos virreinatos fueron una colonia de España. Nosotros dependíamos de España. ¿Por qué dependíamos? Dependíamos de todo. Dependíamos y nos habíamos adaptado ya con el tiempo a utilizar zapatos, utilizar otro tipo de vestimenta, ¿no? Porque anteriormente que nosotros pertenecíamos a, antes que nos invadan los españoles, nosotros pertenecíamos o éramos parte de la cultura inca, ¿no? Y cuando invadían los españoles, nos conquistaron, ellos se hicieron cargo de esa parte, ¿no? De toda esta parte del virreinato. Entonces, ese es el virreinato del Perú. No solamente España nos dominó, sino también otras partes, como lo que es el virreinato de Nueva Granada, como también el virreinato de Río de la Plata, entre otros. Pasamos a ver la imagen que está acá. Es una imagen típica de las costumbres que ellos tenían en ese tiempo. Miren las mujeres cómo se vestían, ¿no? Esto eran los carros antiguos, donde tenían ruedas de madera, que luego posteriormente fueron cambiando. Los caballos, donde jalaban al transporte, que en ese tiempo era el carro, ¿no? Ese transporte, hacía su transporte, jalados por caballos. Las casas, miren las casas, eran así, eso es un edificio municipal, ¿sí? Entonces, esta era la plaza de armas, donde está el edificio municipal. Entonces, ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, quiere decir que con la llegada y dominio de los españoles cambiaron todas nuestras costumbres andinas, todo lo que nosotros en un comienzo estábamos adaptados a la cultura inca. Pero vamos a ver qué es Virreinato del Perú, ¿no? Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue creado por Carlos V
el 20 de noviembre de 1542. Carlos V fue el rey de España, que fundó el 20 de noviembre de 1542, o creó, cuando promulgó las nuevas leyes de las Indias, ¿sí? Entonces, fue creado por el rey Carlos V el 20 de noviembre de 1542, cuando promulgó las nuevas leyes de Indias. Entonces, el virreinato es el periodo de la historia del Perú colonial entre 1542 a 1824, ¿sí? Periodo de la historia del Perú colonial entre 1542 y 1824. Hemos dicho que es el periodo de la historia del Perú colonial entre 1542 a 1824, nos referimos al virreinato. Inicia el virreinato el año, ¿no? ¿Cuándo inicia? El 20 de noviembre de 1542. Acá nos están pidiendo el año, 1542. Pero ese año fue donde se establecieron las nuevas leyes de Indias, ¿sí? El 20 de noviembre de 1542. Finaliza el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Con la capitulación de Ayacucho. Entonces, finaliza con la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, ¿sí? Ahí es cuando derrota a los españoles el ejército patriota, y es ahí donde se estipula un nuevo contrato o un nuevo acuerdo, que es la capitulación de Ayacucho. Entonces, vemos que finaliza así. El segundo poder de la corona en el virreinato, ¿no? El segundo poder de la corona en el virreinato, ¿sí? Es el virrey. El rey que creó el virreinato en el Perú, el rey que creó, ¿quién fue? Carlos V. Y el primer virrey del Perú es primer Blasco Núñez de Vela. Correcto. Ahora estamos en el tema 3 y 4. Tema 3 y 4, que es la organización política del virreinato. Entonces, la organización política del virreinato se refiere a las autoridades que han dirigido a las colonias del rey, ¿no? De la colonia española, de la monarquía. Estamos hablando de las autoridades entonces que han dirigido la colonia de España, que se llamaba Virreinato del Perú. Decimos que el virrey era el representante personal del rey de España en el virreinato. ¿Por qué? Porque él era la persona más cercana y con más autoridad, ¿no? que tenía con el rey, ¿no? El rey era la máxima autoridad, luego le seguía el virrey, que obedecía y acataba todo lo que dictaminaba el rey. En este caso, el virreinato, todo lo que es el virreinato, constituye una gran parte integrante e importante de la corona española. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de nuestras tierras, que eran los virreinatos, se podía extraer minerales que eran llevados a España, ¿no? Y eso enriquecía más a España. Por ejemplo, uno de los elementos minerales que tenemos, es el oro, ¿sí? El rey de España, que era el jefe absoluto del gobierno,
no tenía la obligación de rendir cuentas a nadie de sus actos. Por lo tanto, era un gobierno absoluto, ¿sí? Entonces, el rey de España tenía un, un gobierno absoluto. Absoluto, ¿por qué? Porque no rendía cuentas a nadie. ¿Qué quiere decir rendir cuentas a nadie? Quiere decir que eh, no escuchaba no escuchabas otras opiniones, ¿no? Si él creía que su opinión era acertada, lo realizaba y nadie podía poner obstáculos, nadie podía decir no, ¿no? Porque aquel que se ponía simplemente terminaba castigado o muerto. Entonces, otro de los puntos importantes era la Real y Supremo Consejo de las Indias. Era el asesor del rey, ¿no? Era el que iba a asesorarlo a decir cómo podría ser el manejo del gobierno, cómo podrían tomar algunas medidas. Lógicamente que el rey era el que decía si aceptaba o no. Este Consejo de Indias se encargaba de controlar las actividades económicas y comerciales entre España y sus colonias de América. Así es. Las autoridades de España eran el rey y el Consejo de Indias, ¿sí? Hablamos un poco más del virrey, que está aquí. El virrey era la máxima autoridad en el virreinato, pero era la segunda autoridad con referente a la corona española. En primer lugar estaba el rey, luego seguía el virrey, ¿no? Se encargaba de dictar leyes y ordenanzas dando cuenta al Consejo de Indias, ¿no? La primera audiencia que se creó fue en Santo Domingo en 1511 y la última en el Cusco con la revolución de Túpac Amaru II. Existen tres tipos de audiencias: los virreinales, presididos por el virrey; las subordinadas, que no tenían autonomía ni gobierno; las pretoriales, con autonomía de gobierno pero en comunicación permanente con la capital. Luego existen los corregimientos, ¿no? Los corregimientos eran instituciones donde se hacían cumplir las leyes y resolvía pleitos de los indígenas. Muchos de los indígenas no estaban de acuerdo con las formas de gobierno y ellos aplicaban una ley para obligarlos a que ya no entren en conflicto o no se subleven o no motive a una revolución. Estaban también los corregimientos de España, de los españoles, y los corregimientos de los indios, ¿no? Este corregimiento se divide en dos: corregimiento de los españoles y de los indios. Los corregimientos españoles estaban encargados del control sobre los españoles. Estaban ubicados en los principales centros urbanos. En el Perú, en el siglo XVII, llegó a existir hasta 12 corregimientos, ¿sí? El cabildo estaba formado por 2 alcaldes y varios regidores. Luego existían las intendencias. Eran creadas en lugar de corregimiento y las intendencias en el Perú fueron 8: Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Es decir, eran los lugares. Entonces, las intendencias eran lugares distribuidos del Virreinato del Perú, donde ayudaban a que se cumplan las órdenes, ¿sí? Bueno, jóvenes, hasta aquí es el examen de historia, ¿ya? Estúdienlo, repásenlo, todo lo que hemos desarrollado, que aquí van a venir preguntas para su examen.